Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a una nueva sesión de clase de biología. Yo soy Marco Miguel Ojeda, tu docente de biología. Vamos a hacer el tema de virus, un tema espectacular, un tema tremendamente importante. Ahora que estamos en esta cuestión de la pandemia del coronavirus, vamos a hacer entonces el tema de virus. Pero, ¿qué cosas son los virus? A ver, nosotros estamos formados por átomos, pero los átomos son la mínima porción de la materia. Luego los átomos se unen para formar moléculas mediante enlaces covalentes, enlaces iónicos. Pueden formarse moléculas más grandes, que son macromoléculas. Una macromolécula es una proteína, una macromolécula es el ADN, una macromolécula es la celulosa, el almidón. Esas son macromoléculas. Los virus están un poquito más arriba, bueno, bastante más arriba. Son agregados supramoleculares. Los virus son uniones de moléculas. Una molécula tiene enlaces covalentes. Una proteína tiene enlaces covalentes entre sus unidades. Los aminoácidos se van a unir mediante enlaces covalentes. Un aminoácido es una molécula. Si unimos dos aminoácidos mediante enlaces covalentes, es una molécula más grande, porque tiene enlaces covalentes. Sigue siendo a nivel molecular. Si unimos 50 aminoácidos mediante enlaces covalentes, es una molécula, pero macromolécula, pero sigue teniendo nivel molecular. ¿Cuándo se dice que una entidad tiene nivel supramolecular? Cuando se unen varias macromoléculas, pero no mediante enlaces covalentes, sino mediante fuerzas débiles. Por ejemplo, puentes de hidrógeno, por ejemplo, fuerzas dipolo-dipolo, que no son verdaderos enlaces. Eso pasa con los virus. Por eso habrás escuchado que los virus son más bien débiles, ¿sí o no? Porque entre sus uniones, entre sus componentes, no hay una fuerza así tremenda, no hay enlaces covalentes. Por eso se puede el virus desnaturalizar rápidamente. Así que eso pasa con los virus. Pero los virus no llegan a nivel celular. Los virus todavía no son células. Los virus no son seres vivos. En primer lugar, porque no son autónomos, no tienen independencia, no se van a reproducir solos. Segundo, no son células vivas. No son seres vivos porque no son células vivas. No tienen esa capacidad de autoensamblarse, de autorrepararse. Un virus que es como un cristal inerte. Cuando ingresa una célula viva, recién el virus comienza ¿qué? A multiplicarse. ¿Qué te parece? Eso pasa con los virus. Mira. Entonces los virus serían agregados supramoleculares. Se llaman agregados heterogéneos, ya que están formados por dos componentes fundamentales. Van a tener proteína y van a tener un ácido nucleico. Un ácido nucleico. Acá vamos a corregir ácido nucleico o genoma. El genoma viral. ¿Qué cosa es el genoma viral? Su material genético. O tiene ADN o tiene ARN, pero nunca va a tener ambos. La parte externa es proteína. La parte interna o genoma es el ácido nucleico. Esta parte, el ADN o el ARN, le da su capacidad infecciosa. Esa parte le da su capacidad infectiva a los virus. A ver, ¿qué más pasa con los virus? Los virus afuera van a tener proteína. Ahora te explico cómo, en esta partecita. Van a formar unidades llamadas capsómeros. Y esos capsómeros van a formar el cápside, que es la cápsula de los virus. Eso es lo que conocemos ahora. Ahora sabemos que es así. Y el genoma, que es el ADN o ARN, pero no ambos. El ácido nucleico o es ADN o es ARN, pero no ambos. Nunca hay un virus que tiene los dos. Por lo menos no se ha encontrado. Así que eso pasa con los virus. Pero eso no se conocía antes. Antes de los virus ya se habían ensayado un poco con las vacunas, imagínate. Hace más de 200 años. Los virus se descubrieron en el año 1892 por un estudioso, un ruso, Dmitry Ivanovsky. Este señor descubre los virus. En esta época ya se conocían las bacterias. Se creía que las bacterias eran todas las entidades capaces de enfermar. Entonces se propone una teoría llamada teoría microbiana o bacteriana de las enfermedades. ¿Qué decía esta teoría? Que las bacterias son las causantes de todas las enfermedades. Y si nosotros eliminamos a las bacterias, ¿qué eliminaríamos? A las enfermedades del mundo. Bueno, eso se decía. Teoría postulada
por Robert Koch, el mismo de la tuberculosis, esa bacteria, Bacillus Koch, junto con los postulados de Pasteur. Entre los dos fusionan y se propone la teoría. Unos 100 años antes ya se había vacunado a la gente, imagínate. Las vacunas se desarrollan antes que el descubrimiento de los virus. Y las vacunas desarrolladas primero fueron contra justamente la viruela, que es una enfermedad que ha sido erradicada del mundo. Ya no hay viruela en el mundo, gracias a la vacunación. Pero mira que las vacunas se desarrollan antes que se sepa qué son los virus. A unos estudiosos, ¿no? Un estudioso Jenner, trabajando con un fluido de las costras de la ubre de las vacas, extrajo, desarrolló una especie de suero y lo inoculó a unos niños, ¿no? Oh, la gente escandalizada en esa época. Imagínate como si ahora a ti te inyectaran virus de SIDA para ver qué pasa, ¿no? Tú dirías, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces en esa época era así. La viruela mataba a gente, pero que ni te imaginas. Antes las plagas y las epidemias eran terribles, una altísima tasa de mortalidad. Ahora no tanto. Y aunque la pandemia, el coronavirus, produzca muchas muertes, antes era peor. Antes se morían familias enteras. La mitad de la población se moría por plagas y enfermedades, imagínate. No se desarrollaban pues las vacunas ni antibióticos para las bacterias. Entonces los virus de ese nivel eran. El último caso de viruela fue reportado en el año 1979 en Somalia, en África. Y en el año 1980 se oficializó la erradicación de la viruela. Por eso, tú que eres joven, tal vez no te han vacunado contra la viruela, pero a mí sí. Ahí. Pues yo nací antes que eso, pues. Tal vez a tu papá, a tu mamá, pero a ti no. Muy joven para eso. Entonces ellos sí los vacunaron. Ya no hay viruela, pues, en el mundo. Ya no hay viruela. El virus sí está en el laboratorio de ahí de la OMS, pero ya no existe la enfermedad, ya no como epidemia. Por eso te cuento. Ahora, ¿en qué entidades Ivanovsky descubrió los virus? En las plantas del tabaco, en las hojas del tabaco. Lo que pasa es que antes el tabaco era una planta muy preciada, ¿no? Se veía tabaco para los cigarrillos, para otras cosas, costaba mucha plata. Y cuando se comenzaron a enfermar las plantaciones de tabaco, preocupación, pérdida de dinero, pues, ¿no? Entonces comenzaron a averiguar qué pasaba. El tabaco se manchaba así, mira. Manchitas, por eso le llamaron enfermedad del mosaico del tabaco. Así le llamaron, porque se manchaba. Entonces comenzaron a buscar, se supone que las enfermedades eran causadas por bacterias. Entonces, ¿qué comenzaron a buscar? Bacterias. Ya para esa época, un estudioso, Christian Gram, había desarrollado una técnica para mirar bacterias, gram positivas, gram negativas. Pero buscaron, ya había microscopios, ¿eh? Y no encontraron nada. No hay nada, y no hay, sí había, pero no se encontraba. ¿Por qué? Muy pequeños, chiquititos los virus. Entonces, Ivanovsky extrajo un fluido, una especie de extracto, le llamaba fluido contagio, ¿no? ¿Qué pasa con este fluido? Separa el fluido, un extracto y lo pone en otra planta. Esa planta se infectó. ¿Ves? Ahí está, decía. Ahí está el agente infeccioso. ¿Qué es? No sé. Le llamaron veneno. Un veneno, un fluido que contagia. Él dio la primera evidencia de que existía eso. Ahora, él no pudo ver a los virus. Él descubrió los virus, pero nunca los pudo mirar, total. ¿Cómo lo descubre? Sabía que había algo, pero no sabía cómo eran los virus. ¿Qué te parece? Entonces, agarraba unos filtros, antes llamados de porcelana. Supuestamente esos filtros solo dejaban pasar fluido, pero nunca ninguna partícula, ni bacterias, ¿no? Ese fluido recogido lo colocaban en otra planta y también se enfermaba. Entonces ahí había algo. No se podía mirar. En la ciencia es así. No hay una consecuencia, sino hay una causa. Se llama en ciencia principio de la causalidad, no de la casualidad, causalidad. Hay una causa, hay una consecuencia. No se puede mirar, pero ahí está, hay que buscar nomás. Eso ya se hace en otros niveles, pues de observación, con técnicas bioquímicas, pero no se podía mirar. Eso es lo que sucede con los virus. Y a partir de ahí comenzaron a buscar y a buscar aproximadamente. En el año 1935, un estudioso, Stanley, centrifugó ese fluido de que te contaba,
separando durante años, separando. Y al final estableció que estaban formados de ácido nucleico y proteína. Por fin. Él cristalizó los virus. Después de centrifugar y separar, obtuvo una especie de, así como el vidrio molido, así parecido, y al hacer análisis químicos, no podía mirar, se dio cuenta que era ácido nucleico y proteína. Ya se sabía lo que era ADN en esta época. Lo que no sabía era el modelo del ADN. ¿Te acuerdas? Ese modelo bien chévere en hélice. No se sabía cómo era. Pero Stanley ya sabía. Pues. Y proteína. ¿Cómo serán los virus? Rosalind Franklin trabajó un tiempo con Stanley. Rosalind Franklin, la misma que saca la fotografía del ADN, y después construyó un modelo para el virus. Ella no descubre los virus. Ella construyó un modelo para determinar que así eran los virus. Un virus que todavía no había observado posteriormente. Más o menos en 1948-49, el primer virus fue observado. El virus del mosaico del tabaco. ¿Qué es VMT? El virus del mosaico del tabaco. Un virus de forma helicoidal. Mira cómo es el virus. Así como una espiral, ¿no? Un tubito, una espiral bien chévere, y adentro ¿qué cosa tiene? ARN. Entonces, así están los virus. Por fin te puedo mirar, por fin. No se vieron así como te estoy contando. Se vieron así como simples tubitos, ¿no? Largos, como tubitos largos, y se determinó que eso eran los virus. Entonces, chicos, esta es más o menos la historia de cómo los virus fueron descubiertos y estudiados. Pero mire el tiempo, ¿no? 1892, 1935, casi 1950. En la actualidad se conoce mucho sobre los virus. Se conocen cientos, ¿qué cientos? Miles de virus. Unos más fuertes que otros, digámoslo así, ¿no? Unos que causan enfermedades más graves, otras enfermedades recontra leves. A ti te habrán infectado muchos virus y tú ni cuenta te has dado, ni cuenta. Porque los virus ingresan, te producen un poco de fiebre, te causan malestar por ahí, escalofríos, tú dices, ¿qué tengo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Y qué cosa te atacó? Un virus. Muchas veces, y no te pasó nada, no te pasó nada. ¿Por qué tuve fiebre? Habría sido un virus. No hay tratamiento, no hay. Y los virus pasan, pues. Entonces, así sucede con los virus. Otros sí son fuertes, ¿no? Ya si por ahí te ataca el SIDA, el ébola, ¿no? El ébola que te hace desangrar la nariz, la boca, hasta los ojos. Eso sí te mata en unos cuantos días. El SIDA, ¿no? Otro virus fuerte. Mira que el coronavirus es un virus más, pero bien contagioso, bien contagioso. Entonces, lógicamente, si hay mucha gente infectada, habrá mayor probabilidad de que haya alguna muerte o más muertes. Eso pasa con los virus, porque actúan al azar, de manera probabilística. Eso pasa, chicos, con los virus. Hasta que entonces, la primera parte, solamente los conceptos, la historia. En la siguiente parte te voy a explicar qué hacen los virus, cómo son los virus y cuáles son las características de los virus.